Hola amigos, es para nosotros un inmenso agrado el poder llevar hasta donde tú estés un pequeño momento de reflexión. Es una invitación a pensar en temas que sean profundos, temas que son trascendentales y que atraviesan toda nuestra vida. También queremos invitarte a que nos puedas seguir en nuestras distintas plataformas, en nuestra página web, iparrene.cl, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. El día de hoy queremos invitarte a reflexionar acerca de un tema que es muy profundo. Yo no sé si te has sentido o te ha pasado alguna vez que has estado en una situación muy complicada, muy difícil, y sientes que cometes un error uno tras otro y fallas y pecas una y otra vez y es como que no pudieras detener y terminas en un escenario muy confuso, con muchos problemas asociados, con muchas personas heridas y tu propia vida también envuelta en muchos problemas. Algo así, una experiencia así, vivió un hombre que es David, el rey David. Por muchos es considerado uno de los reyes más importantes e influyentes del pueblo de Israel, pero que en un momento determinado se comportó como el peor de ellos. Probablemente debes conocer la historia de David, que está descrita en 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12. El pecado que cometió David con Betsabé. Pero toda esa trama, todo ese suceso, no fueron solamente pecados de adulterio y de asesinato. Es algo que no se menciona siempre. Hubo soberbia de parte de David. Hubo rebeldía. Él vivió no sabemos cuánto tiempo sin confesar su pecado. Él vivió de manera normal, hizo su vida de manera normal, hasta que Dios mismo, a través de un profeta, del profeta Natán, lo confrontó con su pecado. Solo en ese momento, solo en esa circunstancia, David confesó su pecado y se arrepintió. Hoy quiero invitarte a que podamos reflexionar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, tanto en el hebreo como en el griego, tiene la idea de un cambio de planes o un cambio de dirección. El sentido del Salmo 51, que es el salmo que hoy vamos a conversar, trata un poco de esta demostración, de esta expresión de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un cambio de planes o un cambio de dirección, y es lo que hoy vamos a tratar. El mundo, la sociedad está llena de hombres y de mujeres que se arrepienten. Yo me puedo arrepentir de ir a tal lugar, o me puedo arrepentir de juntarme con tal persona, o me puedo arrepentir incluso de haberme casado, me puedo arrepentir de haber tenido un hijo que quizás no deseaba, me puedo arrepentir de mi propia vida y puedo intentar atentar contra ella. El mundo está lleno de personas que se arrepienten de cosas, de pensamientos, se arrepienten de situaciones. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de la causa del verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino pasa por el motor que mueve mi arrepentimiento. ¿Qué es lo que me lleva a mí a arrepentirme? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que mueve tu arrepentimiento? ¿Es lo que la sociedad piensa de mí? ¿Es lo que mi familia o mis amigos pensarán de mí? ¿Qué es lo que mueve el que yo me arrepienta de hacer, pensar o decir ciertas cosas? ¿Sabes? Para los arrepentidos de la sociedad, la misma sociedad les genera la solución a su arrepentimiento. ¿Te arrepentiste de casarte? Bueno, la sociedad te da el divorcio.
¿Te arrepentiste de tener un hijo que no deseabas? La sociedad y la ciencia te da una solución, el aborto. ¿Te arrepentiste de vivir la vida que llevas por tu enfermedad y tus dolores? Entonces la sociedad te da y te ofrece la eutanasia. La sociedad tiene soluciones para tus arrepentimientos. Pero hoy quiero hablarte de la única y verdadera solución a tu arrepentimiento, a la carga de la culpa de tus pecados. Y esa solución se llama Jesucristo, nuestro Señor. No hay otra solución más sublime, más majestuosa, más completa, más íntegra para la carga que llevas sobre tus hombros que Jesucristo. Sabes, en las Escrituras el arrepentimiento es transversal, está desde el comienzo hasta el final. El llamado al arrepentimiento era el foco principal de los profetas en el Antiguo Testamento. El llamado al arrepentimiento era el foco principal de la predicación de Juan el Bautista. El llamado al arrepentimiento era el llamado que hacía nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía. El llamado al arrepentimiento era el llamado que hizo Pedro en su primera predicación en Hechos 3, versículo 19. El llamado al arrepentimiento es el que está expresado en las confesiones de fe, como la confesión de Westminster. El llamado al arrepentimiento era el llamado que hicieron los reformadores en el siglo XVI. El llamado al arrepentimiento es el foco principal de miles de misioneros que llaman al arrepentimiento en diferentes culturas e idiomas. El llamado al arrepentimiento era y es el llamado que grandes predicadores lo han hecho a través de la historia de la iglesia. Y debe seguir siendo el llamado que tú y yo debemos hacer. El llamado que la iglesia hoy en día debe hacer. Quizás hay temor, quizás hay vergüenza, quizás sentimos temor a que la sociedad nos mire como personas retrógradas, intolerantes, pero es lo que las Escrituras nos mandan, es lo que Jesucristo nos manda. Yo no puedo rehuir ni dejar de llamar al mundo al arrepentimiento porque es mi llamado. Es el llamado que la iglesia tiene que hacer a través del Evangelio. Y debe hacerlo con amor, no con juicio, no con condenación. Debe hacerlo con amor, con piedad, con misericordia, con compasión. El Salmo 51 en su esquema nos relata de la siguiente manera. El primer versículo dice, ten piedad de mí, lo dice el rey David, por la multitud de tu amor o tu gran compasión, perdona mis rebeliones. ¿Sabes lo que quiere decir o el trasfondo de este versículo? Lo que está diciendo David es, yo conozco al Dios al que le estoy pidiendo perdón. Yo conozco que este Dios tiene un amor inagotable. Yo conozco que este Dios tiene una compasión infinita y tiene una misericordia inmensa. Yo sé que este Dios al que estoy yendo para pedirle perdón está ahí dispuesto a mirarme porque ama mi vida. ¿Sabes? El primer punto para llegar a un arrepentimiento es conocer a Dios. Debes conocer los atributos que este Dios tiene. Debes entender que estamos frente a un Dios santo, un Dios digno de toda la honra y que toda la creación gime por Él. Debes conocer a Dios. Yo sé que tú puedes estar preguntándote, bueno, pero ¿cómo conozco a Dios? ¿Sabes? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Acércate a una iglesia bíblica donde puedas aprender, donde puedas estudiar. No estoy diciendo que tienes que ser un experto en conocer a Dios, pero debes conocer lo básico. Y lo básico es que tenemos un Dios justo, que mira tu vida y sabe que has
fallado, que has pecado, que has cometido errores, que eres un hombre imperfecto, inclinado inevitablemente hacia el pecado. Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo conozcas. Y así como David en el versículo 1 del Salmo 51 dice, ten piedad de mí. Ten piedad de mí porque tú eres un Dios con un amor inagotable y una compasión inmensa. Debes conocer a Dios. Cuando conozcas a Dios, tu vida quedará expuesta. Tu vida quedará expuesta ante un Dios y esos pecados por los que has cargado durante tanto tiempo y tantos años y tantos meses, ese pecado quedará expuesto ante un Dios santo. Esos pecados que quizás el resto sabe que tú tienes, pero también esos pecados que solo tú conoces. El segundo punto, y lo podemos ver en el versículo 3 del Salmo 51, dice, reconozco mis rebeliones. Tiene que ver con la confesión. Yo debo confesar, cuando conozco a Dios, como en el primer punto en el que hablábamos, eso te va a llevar inevitablemente a confesar tu pecado, porque vas a darte cuenta que somos inicuos, que fallamos, que nos equivocamos y que lo único que necesitamos es a un Dios amoroso que me va a mirar y me va a contener en mi pecado. Pero debo confesarle literalmente mis transgresiones. Creyentes y no creyentes, hemos traicionado el carácter santo de Dios. Y aunque niegues su existencia y digas que Él no existe, yo sé que cada noche al acostarte, la culpa del pecado está en tu conciencia. Y tu alma clama a este Dios perdonador. Es el momento. Yo te invito a que podamos reflexionar en esto, en nuestro egocentrismo, en nuestras preocupaciones vanas, en nuestras banalidades. Debes confesar a Dios tu pecado. El versículo 10 del Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y puro. El punto final de todo este proceso por el que pasó David y por el que pasamos tú y yo, cada vez que conocemos a Dios y nos confesamos, declaramos nuestra culpa, tú necesitas saber que Dios perdona tu pecado. Y Él crea en ti y regenera en ti un corazón nuevo. Un corazón puro, un corazón distinto al que tenías antes. Tu vida cambia cuando se enfrenta a un Dios santo y poderoso. No puedes seguir siendo el mismo. Esa es la enorme diferencia del arrepentimiento genuino delante de Dios al arrepentimiento que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece un arrepentimiento temporal, vacío, sin ganancias, sino con solo pérdidas en tu vida. Pero el arrepentimiento delante de Dios es un arrepentimiento duradero, un arrepentimiento que descansa en Cristo. Tu convicción de perdón no pasa por una emoción, no pasa por una oración mágica que cambia tu vida, es mucho más que eso. No es un sentimiento, no es una emocionalidad, del momento. El arrepentimiento que Dios te entrega es por Cristo y es en Cristo. Cuando Dios ve tu vida humillada y arrepentida, Él ve a su Hijo. Jesucristo cargó tu culpa y mi culpa en un madero. Él llevó todos mis pecados sobre sus hombros. Él miró la cruz que yo cargaba en mis hombros y me la quitó y la puso sobre sus hombros. Ese es Jesucristo, el que me hizo pasar de muerte y de condenación a vida y salvación. El arrepentimiento
genuino me da un perdón genuino, que no puedo compararlo, que no puedo ni siquiera explicarlo, porque no se trata de lo que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios. No se trata de los méritos que yo pueda hacer para ganar el perdón de Dios. Eso ya fue cancelado. Eso ya fue pagado. Un día tus culpas las llevó Jesús en una cruz por amor. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes dimensionar la justicia de Dios? La justicia de Dios fue descargada sobre el cuerpo de Jesucristo, de su propio Hijo, por amor a ti y por amor a mí. Él puede perdonar todos tus pecados. Él lo puede hacer. Me encanta cómo lo expresa en uno de sus mensajes Paul Washer. Él dice, Dios puede perdonar todos tus pecados, pero Él también puede condenar todos tus pecados. Debes ir en arrepentimiento genuino ante Dios. Debes buscarlo, debes conocerlo. No importa cuán graves puedan parecer tus pecados. Él está dispuesto a amarte, a perdonarte, a reconciliarte por medio de Jesucristo. Si piensas, por otro lado, que no necesitas arrepentirte, que llevas una vida moralmente correcta, una vida moralmente justa, una vida íntegra, déjame decirte, estás viviendo lejos de la gracia de Dios. Todos. Cada uno de nosotros. No hay justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos ir en arrepentimiento. Todos estábamos condenados. Pero por Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. Él es el gran motor que debe mover tu arrepentimiento. Cuando eso esté en orden en tu vida, cuando eso esté centrado en tu vida, entonces Dios restaurará tu corazón. Dios restaurará aquello que estaba perdido. Si el mundo te dice que para el matrimonio no hay solución, yo te digo, Cristo puede restaurar tu matrimonio. Cristo puede sanarte si estás enfermo. Cristo puede darte paz y compasión si estás pasando por una enfermedad terminal y muy dolorosa, y Él puede llevarte a sus brazos en el tiempo que Él lo desee a través de paz y consuelo para tu vida. Él puede restaurar tu corazón herido si quizás tuviste un hijo que no deseabas, y Él puede darte la fortaleza para ser una madre esforzada y poder criar a ese bebé. Solo Dios da soluciones de verdad. Él soluciona la raíz de nuestro pecado y de nuestra falta, porque Él regenera tu vida. Y no lo hará por los demás, porque la sociedad lo dice o para que te veas mejor frente al resto. Él lo hará para su gloria, para su honra, porque solamente Él merece toda la alabanza. Yo te invito a que puedas reflexionar en un arrepentimiento genuino, mirando solo a Cristo, a nadie más. Que el Señor te bendiga.